Soy Karina Santos, con quienes estuvieron ustedes en contacto todo este tiempo para poder estar acá. Soy secretaria de la sociedad, también soy parte de la organización junto con Rafael y les dejo el micrófono a él, que él es el dueño de casa. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Yo soy director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, donde estamos en este momento. Yo pensé que esta idea se me había ocurrido a mí solo, pero veo que somos muchos los que compartimos esta locura y yo creo que podemos en estos días un poco compartir experiencias, ideas, estudios, y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Para mí, por lo menos, es una sorpresa ver que en todas partes del mundo hay locos igual que uno. Así que el programa, usted tiene el programa, hay cosas que también hay actividades extracurriculares que Marcelo Valverde, que no sé si no lo veo por acá, le va a informar. Y va a haber una cena el jueves y vamos a hacer también, presentarle a usted un poco de lo que se hace en el humor en Chile, en el humor local, y darle una cierta visión panorámica de lo que se está haciendo en Chile, y espero que lo pasemos bien y nos divirtamos y aprendamos y disfrutemos. Lo dejo con nuestra presidenta. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder verlos todos aquí porque hemos tenido un poco de problemas con la organización y gracias a la universidad en su persona y a Karina estamos aquí y espero que lo pasemos muy bien, no todo desde el punto de vista científico, sino también, bueno, nos podamos divertir mucho, como siempre, durante nuestros congresos. Muchas gracias y bienvenidos. Aprovecho de saludar a nuestra decana de la Facultad de Comunicaciones, nuestra máxima autoridad dentro de este recinto. No, pasé de ser la máxima autoridad a ser ahora. Perdí en 10 minutos, perdí todo el poder que tenía. Muy bien. Entonces, gracias, Giovanna. Ahora entonces viene nuestra primera mesa plenaria inaugural, que es una mesa esta mesa es organizada por la Fundación Jauja, Centro de Estudios Humorísticos. Esta es nuestra primera salida al público, la verdad. Es una fundación que nació de aquí adentro, de mi cabeza. Está ubicada en Temuco, al sur de Chile, a 650 kilómetros hacia el sur de acá de Santiago. Entonces, habemos una comisión aquí de Jauja, de mi centro de estudios, y hemos querido, en el fondo, proponer esta primera mesa, y ustedes ven aquí puros nombres de personas que están justamente relacionadas al tema del humor, pero desde una institucionalidad. Entonces, esa es la idea, de que podamos mostrarles a ustedes cómo se vive la institucionalidad acá en Chile y que en el fondo es muy poca. Bien, como un país chiquitito, de 17 millones, entonces tenemos como estas 4 instancias y instituciones que estamos trabajando y velando por el tema del humor a nivel institucional. Entonces damos la bienvenida aquí a nuestros panelistas, a la moderadora donde está, no sé, allá viene, quien les va a explicar más o menos la dinámica de nuestra mesa. Nos faltaría una silla. Ahí te van a entrar alguien a tu silla. Tú por el lado y ahí, y vamos al lado, del otro lado. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Romina Sánchez, soy parte de la Fundación Jauja. Como bien decía Karina, voy a moderar esta mesa de hoy día, cuyo fin es analizar y reflexionar sobre los estudios del humor, las instituciones y sus institucionalidades. Para ello tenemos esta mesa con 4 invitados e invitadas. Va a partir presentando Karina Santos Lara, que es periodista, magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Frontera en Temuco y fundadora de Jauja, Centro de Estudios Humorísticos. Luego va a seguir Pepe Pelayo, ingeniero civil, escritor, comediante, humorista, estudioso del humor y presidente de la Fundación Humor Sapiens,
Posterior a él viene Jorge Montalegre, que es periodista, escritor, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, investigador del humor gráfico y miembro de la Red de Investigaciones y Estudios del Humor RIGE. Y por último va a cerrar el dueño de casa, Rafael Gumucio, periodista, escritor, magíster en literatura y director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales. Esta mesa consta de dos partes. En la primera parte se va a hacer la presentación de la institución o de la instancia desde donde ellos abarcan los estudios del humor. Para ello cada uno va a tener 5 minutos. Posterior a eso viene la segunda parte, que es la discusión ya en torno a la institucionalidad como tal, para lo cual también van a tener 5 minutos cada uno. Y luego abrimos el espacio a preguntas, comentarios y demás de parte de los auditores. Entonces vamos a comenzar por la señorita Karina Santos Lara. Bien. Por favor. Bien. Vamos a aquí brevemente. Traje una presentación para que sea más fácil de explicar para mí. Bien, ¿qué es jauja? Bueno, jauja como concepto tiene toda una connotación histórica, es un concepto que viene desde... Es una ciudad peruana que de alguna manera en la época de la colonia se instala como, o se le da la fama de una ciudad donde hay abundancia, placer, se pasa bien, toda una connotación bastante del placer hedonista, ¿no? Y luego entonces Lope de Rueda, que es un contemporáneo de Cervantes, escribe incluso La tierra de Jauja, una pequeña obra de teatro en donde más o menos cuenta todo este imaginario de Jauja, cómo es y qué sé yo. Y luego este concepto en Chile lo podemos ver un poco observando a los investigadores del folclore chileno de comienzos del 1900, que toman el concepto de jauja como justamente el placer, la risa, el pasarlo bien, el no trabajo y todo lo demás. Entonces, jauja lo tomo como un nombre para donde dar el espacio de diversión, de pasarlo bien y de donde hay abundancia de risa, de placer y todo esto. Entonces, jauja, y ahí luego en la U, no sé si se fijan que hay como una sonrisa al medio y por las orillas un jajá, que finalmente entonces tiene como lo envuelve el humor, tanto en su forma como en su fondo. Entonces, ¿qué es Jauja? Es una fundación que promueve la investigación, formación y difusión del fenómeno humorístico a través de la gestión de estudios, talleres, cursos y actividades orientadas a poner en valor el humor desde una perspectiva tanto académica como de creación humorística. Nuestro centro se constituye en respuesta a 3 macrofundamentos: los vacíos epistemológicos que históricamente ha dejado la academia, la necesidad de comprender y fortalecer el sentido del humor y la risa, claro, en los seres humanos, y finalmente concebir el uso de la creación humorística como una expresión de patrimonio cultural. Entonces, finalmente, que en estas 3 áreas, bueno, aquí hay un mapa general de estas áreas que en el fondo está mostrando justamente que tenemos el Departamento de Investigación, de Capacitación y Formación, donde hacemos cursos, talleres y todo, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos. En el Departamento de Formación y Capacitación, desde ya el año, ¿no es cierto?, 2008, que nosotros venimos trabajando con todos estos temas, hemos realizado cursos, en el primero, 30 cursos y talleres en Proventa, que es un programa para niños con talentos de Temuco, donde hacemos, qué sé yo, todo relativo al humor, todo ya sea de motivación lectoescritora, de entender el humor porque nos reímos, tenemos materiales que hemos fabricado nosotros mismos en función de cómo hacer que ellos desarrollen ciertas competencias genéricas en torno con la metodología del humor, o el humor como un método y como tema también. Yo soy docente de la Universidad de la Frontera. Yo desde el año 2011 tengo electivos de formación general, vengo trabajando en el tema del humor desde esa época. He atendido a 810 estudiantes universitarios desde esa época hasta hoy día, en donde ellos, claro, hacemos actividades, ¿no es cierto?, donde yo la primera parte del curso es todo teoría del humor y luego viene la aplicación, ya sea en un contexto social, como ir a un hogar de ancianos y hacer actividades con los abuelitos. Y, por otro lado, hacer como creación satírica, de hacer audiovisuales con propuestas de críticas sociales, como eso es como en el fondo lo que hacemos en la universidad. También hemos trabajado en la Universidad Mayor en cursos de posgrado, haciendo electivos de creatividad, utilizando todo el material didáctico que hemos preparado en Jauja, y talleres de capacitación en instituciones de la región. Ese es como un poco el Departamento de Formación y Capacitación. Algunas fotos aquí de estas instancias.
Luego tenemos el Departamento de Investigación y Divulgación. Ahí ya tenemos participación en congresos nacionales e internacionales. Hemos realizado seminarios dentro de allá de Temuco y también dentro del país. Hay un solo artículo por ahora, porque la verdad es que estamos nosotras recién entrando al mundo de la academia de posgrado. Yo soy magíster recién el año pasado, por lo tanto ya de a poco las publicaciones de Jauja van a ir aumentando, pero sí tenemos proyectos de investigación, y uno de los interesantes proyectos que tenemos en Jauja es estudiar el humor en el pueblo mapuche. Nosotros somos de una región donde el pueblo mapuche, el araucano, ¿no es cierto?, está inserto en nuestra cultura y alrededores, y entonces estamos dándole esta parte. Bueno, yo de hecho traigo mi ponencia para hablar de eso, si alguno lo quiere ir a ver, y les contaré más de eso. Entonces son proyectos que efectivamente tienen relación con el humor, la educación, el pueblo mapuche, y no solamente nos quedamos en un área, ya, sino que además tratamos de ser como un espacio bien ecléctico en tanto paradigmas del humor como las disciplinas que lo estudian. Y por lo tanto ahí vienen las 8 líneas de investigación que trabajamos, no las menciono porque son varias, desde la salud y que van, gracias. Y aquí las participaciones en congreso, el artículo, y acá en el Departamento de Comunicación y Difusión tiene que ver, como les decía adelante, que tenemos un programa que se llama Risas Mayores, que trabajamos con el Hogar de Cristo y hacemos actividades con los adultos mayores, gratuitas para ellos, hacemos fiestas, hacemos juegos y cosas así con los abuelos. Y bueno, estas son las últimas. Aquí ese abuelito que está ahí, él con suerte camina, ve y escucha, y ahí está bailando. Él tira el bastón hacia el lado y él, feliz de la vida, va a pasarlo bien. Y finalmente vamos a tener en la web, en el fondo, disponibles muchos artículos por todos los años que yo llevo en este tema. La idea es que estén descargables, hacer una biblioteca virtual de estudios del humor. Ese es uno de los proyectos que tenemos con Jauja, y uno real también que se va a instalar en Temuco como sede. Algún día podemos hacer pasantías allá, pero eso de aquí a unos 10 años más. Ahí están las bibliotecas, ¿no es cierto?, en este momento, virtual y real. Y bueno, el nacimiento de Jauja no es para ahora, solo pueden visitar en la página web. Y este es el equipo, un equipo que no trabaja todo el tiempo, la verdad que todo el tiempo es Romina. y ahora se están incorporando otras personas en el equipo. Y estamos entonces en la web. Aquí en esta página de Facebook van a estar publicadas las fotografías que vamos a ir sacando durante todo el congreso. Si es que alguien los vamos a ir etiquetando, si podemos, o si no, ustedes visiten esta página web. Y pronto queremos tener un espacio físico en Temuco, que es nuestra ciudad. Y eso sería. Muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra, por favor, a Pepe Pelayo, para hacer la presentación de su institución o instancia desde donde abarca el humor. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo no puedo hablar tan rápido como tú, así que voy a hablar menos. Esta fundación Humor Sapiens comienza conmigo, aunque sea demasiado feo decirlo, pero yo como comediante llegué a Chile, a Televisión Nacional, a escribir en la última temporada del programa Ping Pong, y ahí me quedé trabajando en la televisión, actuando y escribiendo, y de pronto me aplastó la televisión, como es lógico, y renuncié y me puse a escribir para niños, literatura humorística, para jóvenes y para adultos, que ya venía de Cuba esa parte, porque soy cubano-chileno. ¿No? Entonces, de pronto nos organizamos con un amigo uruguayo, un editor, librero, y creamos Humor Sapiens como editora, y ahí publicamos mi primera experiencia con Aramis Quintero, otro cubano-chileno escritor, el libro que se llama Bienaventurados los que ríen, y es talleres, cursos, como le llaman también, sobre el humor y la calidad de vida, el crecimiento personal y eso. Entonces publicamos otros libros para niños y para adultos, y de pronto el amigo uruguayo, por razones distintas de la vida, como pasa, tiene que dejar esto, y nosotros nos quedamos con esta editorial y la hicimos mucho más familiar
que antes, porque entonces mi señora empieza a ser la representante, mi hijo y yo los creativos, y amigos que ocasionalmente entran. Así que es una cosa muy chica. Y el producto llegó a convertirse en fundación sin fines de lucro también, porque comenzamos a estudiar y a hacer muchos trabajos de promoción al humor y de estudios del humor. Lo más importante creo que ha sido, bueno, no sé si lo más importante, pero ha sido relevante la página humorsapiens.com, donde hemos tenido sorprendentemente una cantidad de visitas y de consultas, entonces se ha convertido en un espacio de consulta y de encuentro ahí en el humor de habla hispana, por lo menos. Y a partir de ahí hemos seguido con mi hijo, hemos empezado a estudiar muy fuerte la teoría del humor desde el punto de vista psicológico, filosófico, estético, y tenemos una conjetura, la conjetura Humor Sapiens, pronto a publicar. Yo publiqué un libro que se llama Gracias por enseñar, son prácticas para educar con humor, porque nos interesó mucho estudiar la pedagogía del humor. También en el campo del humor y la salud hemos hecho mucho trabajo con humor y cáncer, con las empresas, pero creo que el fuerte ha sido la pedagogía del humor y la motivación a la lectura a través del humor para los niños que no les interesa leer. Y hemos tenido con la Fundación muchos logros, porque hemos creado un programa de motivación a la lectura, que ya después lo puedo explicar en la segunda parte, ¿no? Ese. Y lo otro es seguir participando donde quiera, publicando artículos y seguir. Pero es una fundación familiar chica, que incluso da vergüenza decirlo aquí como una institución, pero funciona y creo que estamos satisfechos, felices que nos hayan invitado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora damos paso, por favor, a Jorge Montalegre. Bueno, muy buenos días. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer a la UDP el que nos acoja en este espacio, y al instituto que dirige Rafael, y saludo a la decana también que está acá, que está presente. Bueno, y quisiera decir que a mí la palabra institucionalidad en este campo, en lo que se refiere a mí por lo menos, me queda absolutamente grande, ¿ya? Y para sincerar las cosas, creo que cuando se pone la palabra institucionalidad y hablamos de nuestros proyectos, empezamos a hablar como en tercera persona plural, ¿no? Hablamos de nosotros y todo, y casi siempre detrás de ese nosotros hay como una sola persona. Y está bien, y en general es así. Ahora, sobre esta red de investigación y estudios del humor, o sea, Ríe con H, más que una institución, es una idea, es una actitud, es una iniciativa, ¿no? que tiene que ver con detectar que en general las personas que nos preocupamos, que nos interesa el tema del humor, en general somos investigadores independientes, ¿no es cierto?, que a lo más tenemos un círculo como pequeño alrededor, que muchas veces es literalmente familiar, ¿no? Sea para investigar, para organizar iniciativas, ¿no es cierto?, y para editar. Entonces, esto del RIE tiene que ver con la detección de esta soledad de los investigadores, ¿no es cierto?, en un tema que
que nadie toma en serio, que estamos radicados en distintas universidades, salvo esta, digamos, que tiene un instituto en forma, ¿no? En general son iniciativas particulares que no siempre la institución, ahí a propósito de institucionalidad, la institución más grande acoge, ¿no? Es como la locura de un profe, ¿no es cierto?, que trata de juntarse con otro, y en realidad lo que hemos querido hacer nosotros es justamente eso. Al estar estudiando, investigando sobre esto, nosotros nos vamos encontrando con distintas personas, ¿no? Y se va creando una comunidad, una cierta masa crítica. Y nosotros vimos el año pasado que en la USACH, que es donde yo hago clase, había, si no un grupo, había profesores, académicos que estaban publicando. Maximiliano Salinas, por ejemplo, que algunos lo conocen porque participó en este congreso antes, pero también Jorge Rueda, también otra persona que después se fue a la Universidad Andrés Bello, que en la USACH habíamos personas que independientemente estábamos en el tema, que en la Universidad Católica había personas haciendo trabajos sobre el humor, que acá, por supuesto, en la UDP estaba este instituto, que también había gente en la Andrés Bello, que también había personas en la Universidad de la Frontera, qué sé yo. Entonces, lo que simplemente nosotros quisimos hacer, y yo creo que ya ha resultado, es crear un espacio virtual, por una parte, pero también espacios bien concretos, como puntos de encuentro, como espacios de conversación, llamar a la gente que era de distintos lados, que tenemos un tema y un interés común, y conversar, ¿no? Y así, por ejemplo, con un investigador joven, que ahora lamentablemente no está acá porque se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado, Matías Hermosilla. Él abrió un espacio en la Universidad Católica e estamos haciendo, digamos, cuando se puede, un seminario permanente en que se invita, casi todos nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, en que se invita a que una persona presente su tema y recibe un feedback, ¿no es cierto?, y conversa sobre eso. Entonces, no es propiamente una institución, pero sí un espacio que es necesario. Como algunos saben, este congreso originalmente se iba a realizar en la Universidad de Santiago. Y ahí tuvimos problemas, que no es del caso detallar, porque me empieza a dar entre pena, vergüenza y rabia. Entonces no voy a entrar en eso porque no quiero sentirme mal. Pero el que nos hayamos juntado, que hayamos conversado, digamos, sobre esta red, sirvió literalmente para solucionar el problema, ¿no es cierto? Y Rafael, en este caso, con la ayuda de Matías, de Karina, etcétera, accedió para solucionar un problema que de alguna manera se anunció la presidenta en su saludo. Así que más bien favor, eso, para cerrar. Entonces, bueno, es simplemente eso respecto a que podría de institucionalizarse. Sería una institución de instituciones, digamos, más bien de coordinación y de espacio de diálogo. Muchas gracias. Damos paso ahora, para cerrar esta primera parte, a Rafael Gumucio. Buenos días. Nuestra institución tiene 10 años, creo que es la decana de las instituciones humorísticas chilenas. No sé si llegamos, muchísimos años, 10 años. Y estamos alojados dentro de una facultad de comunicaciones, donde se estudia publicidad, letras y periodismo, y llegamos a la conclusión de que en las tres ramas de este conocimiento, digamos, el periodismo, la comunicación, la publicidad y la literatura, el humor era una herramienta fundamental que permitía que los mensajes llegaran muchísimo más rápido, con más fuerza y con más riqueza. Entonces decidimos darle a nuestros alumnos, que futuros periodistas, futuros publicistas y futuros escritores o profesores de literatura, esta herramienta, digamos, pensando que la mayor parte de los grandes libros y de los grandes propagandas y de los grandes
periódicos, tiene el elemento humor como algo esencial. Así que trabajamos en esta función, apoyado por una universidad que le puso Nicanor Parra a su biblioteca, es decir, que tiene una inclinación hacia el humor como una forma de conocimiento y como una forma de vida, no solamente como una forma de profesional, sino como una forma de vivir el conocimiento que nos inspira. Nuestro trabajo básicamente tiene dos patas. Hacemos un curso de formación general para alumnos de toda la universidad, pero centrado en los alumnos de esta facultad, en que hacemos un pequeño taller de humor, en que damos un vistazo teórico y sobre todo hacemos que los alumnos construyan sus propios relatos, digamos. El examen, a final del semestre yo le digo a los alumnos que como única orden es que me sorprendan, que hagan algo que yo no espero. El que hace lo que yo le pido se va a sacar un 1. El que hace lo que yo no le pido o que yo sé que voy a pedirle puede sacarse una buena nota. Esa es una parte, pero nuestro trabajo fundamental es un trabajo de extensión. Queremos recalcar la idea de una tradición, de una escuela que va encontrando nuevos adeptos en el humor chileno, digamos. Muchas veces nos preguntan si existe el humor chileno, si hay humor en Chile. Se supone que somos un país serio, pero la verdad es que tenemos una historia y nos interesa mucho a partir de la gente que hace humor hoy, que está haciendo humor hoy, hablar del humor de ayer y de anteayer y de alguna forma también nos cuentan sus técnicas. Tenemos una instancia que se llama las clínicas de humor. No es porque lleguen gente enferma, sino que hemos copiado el concepto de clínica un poco de los músicos que hacen clínicas musicales, en que ellos muestran un poco cómo trabajan con su instrumento. Y ahí hemos entrevistado a todo tipo de humoristas. También hacemos mesas redondas, siempre basado un poco en lo que está haciéndose en la actualidad, digamos, basándose en lo que está pasando hoy para, por ejemplo, temas de censura, temas de mujer, temas que vamos a discutir en este seminario, lo usamos para llegar a esto. Y tenemos también un premio, que es el Premio Nacional de Humor, en que premiamos o castigamos, digamos, a alguien que tiene una trayectoria que a nosotros nos parece interesante. Recalcamos mucho la idea de separar un poco el tema de la risa del humor. Nosotros creemos que el humor es una forma de ver el mundo, no es una profesión solamente, digamos. Hemos premiado actores, comediantes, dibujantes, pero también hemos premiado una forma de vivir, que a nosotros nos parece muy, muy importante subrayar. Es decir, el humor es una forma de ver el mundo, de entender la realidad. Puede ser que alguien haga como solo tragedia, pero nosotros consideramos que ahí está el humor. Y ese básicamente ha sido nuestro trabajo, digamos, un trabajo muy, muy vinculado con el medio. Muchas veces los medios de comunicación nos interrogan, van al instituto pensando que aquí hay especialistas con un laboratorio donde vamos analizando el humor, y no lo hay, por supuesto. Sin embargo, nos interesa siempre, a partir de lo que está pasando ahora, por ejemplo, el Festival de Viña, donde siempre hay un escándalo con el humorista, a partir de ahí, de alguna forma dar luces sobre el humor y sobre la historia del humor, la teoría del humor, pero basándonos mucho en lo que está pasando en Chile hoy, y espero que lo veamos, porque está pasando muchas cosas. De aquí, yo tengo esta perspectiva de los últimos 10 años, digamos, y el volumen de cosas que ha pasado y la forma en que ha pasado es muy impresionante, así que eso sería. Muchas gracias. Entonces, damos por iniciada nuestra segunda y última parte, que consta y trata sobre la discusión en torno a la institucionalidad del humor en el contexto y escenario nacional. Comenzamos nuevamente con la señorita Karina Santos. Intentaré hablar más lento. Por favor. A ver, esta parte la quisimos poner un poco pensando en que
por lo menos en nuestro caso, siempre ha sido difícil instalar este tema en la academia. Yo, al no ser una académica reconocida, no soy nadie para la academia, por lo tanto yo no puedo llegar y comenzar a instalar un tema desde adentro. Entonces ha sido súper complejo siempre encontrar un profesor. Yo desde pregrado, tengo 2 tesis de humor conmigo, entonces yo siempre quise estar con este tema, pero en la academia siempre había resistencia de los profesores a tomar un tema como este como una tesis, porque no se sentían capacitados, porque no eran del tema, no somos de la línea de investigación, etc. Entonces siempre ha habido un cuestionamiento. Incluso yo hace poco, postulando un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, me hacen la pregunta, bueno, ¿y a quién le puede interesar este tema? Así, pero... Y así siempre esa pregunta está presente. Entonces, estudiar el humor en Chile o en las instituciones donde yo he tocado puertas ha sido un camino de justificar demasiado. Si yo llego y voy a hablar de la mujer, listo, bienvenido. Pero si yo digo voy a hablar del humor, voy a hablar de esto, el tema no es tan bienvenido y tengo que entrar a explicar entonces de qué se trata. Decía Rafael, Rafael, parece que era un país un poco serio, un país en donde los temas como importantes, sobre todo donde yo vivo, el conflicto mapuche, es como lo importante, es de lo que se tiene que hablar. Entonces, cuando uno propone una visión diferente en la investigación, empiezan todas estas dudas que vienen desde lo epistemológico hasta lo práctico. Entonces, el camino para estudiar y proponer el tema del humor es difícil. Esa es mi experiencia, capaz que acá todos ellos tengan una experiencia diferente, pero en la mía por lo menos ha sido difícil. Y por lo tanto, aparte de que por supuesto no tenemos... Ha sido difícil de entrar, luego entonces cuando uno intenta conversar sobre estudio, análisis teórico, ya a otro nivel, uno normalmente se encuentra solo. Por eso también RIE viene a dar este espacio de diálogo académico que normalmente uno no tiene, ¿no? Porque justamente pasa de que los temas están siempre centrados hacia lo que es lo conflictivo, o sea, como que la problemática dentro de la investigación efectivamente es un problema, viene a ser un problema real, ¿ya? Y no una problematización de una idea que es completamente distinta. Entonces, por eso es que Jauja además nace, porque como no habían puertas, yo dije entonces construir mi propia casa. No voy a estar esperando que alguien venga, ¿no? Aquí a que me dé el espacio. Prefiero entonces de que esto, a mí yo lo encuentro tan importante como filosofía de vida, como una forma de interpretar y ver el mundo, entonces hay que hacer la institucionalidad. Entonces este camino, por supuesto, y claro, y cuando uno ya lo presenta como institucionalidad, comienzan a creer. Ahí al tiro me creen, ahora me creen. Antes cuando yo era, y yo pienso lo mismo que hace 5 años, pero ahora que soy fundadora de Jauja y bla, 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 me creen. Que soy magíster, me creen. Pero sigo pensando lo mismo que hace 5 años. Creo en el humor de la misma manera que lo creía hace 5 años. Entonces pasa y yo creo que no solo en Chile, que pasa que cómo es que finalmente, o cuando uno se... construye una institución, cuando obtiene títulos académicos, efectivamente la palabra de uno comienza a ser cierta. Ridículo, por supuesto, para mí, por lo menos. Pero entonces hemos tenido que finalmente disfrazarnos de intelectuales, disfrazarnos, ¿no es cierto?, de que sabemos y qué sé yo, y bueno, y divertirnos en este camino. Tratar de, por supuesto, de ser muy rigurosos, donde tenemos una ética dentro de nuestra fundación súper rigurosa. Por ejemplo, el mismo tema del humor de un pueblo mapuche, yo no lo estudian mapuches. Entonces está el espacio del mapuche para no es que yo vaya y lo observe como un objeto raro, no. El mismo mapuche se estudia a sí mismo. Entonces igual esas como visiones éticas que nosotros tenemos en Jauja son muy importantes. Y tanto para nosotros el tema de la investigación, como la investigación en humor, es tan importante como la práctica y a la inversa.
No podemos separar una de la otra. Estamos constantemente haciendo talleres, pero estudiando nuestros talleres, evaluando cómo van. Y tenemos como 6 artículos que aún no hemos enviado a revistas académicas, pero por supuesto que es la misión que nos viene ahora, que empezar a publicar todo lo que tenemos, porque es bastante. Hay mucho estudio, mucha investigación en diversos temas. Entonces, obviamente que cuando uno comienza con estos temas nuevos dentro de una academia, no siempre fueron bien recibidos. Y ya luego, entonces, con escudos ahí, con todo como un Quijote, saliendo adelante para que esto se instale y sea creíble en el fondo. Y efectivamente, incluso ahora, en los simposios que han organizado en mi universidad de semiótica o cosas así, han incorporado el humor como tema. Y eso para mí, digo yo, ya, eso es algo. Cosa que antes no había sido. Entonces ahí uno se da cuenta cómo efectivamente se puede con paciencia y con mucha perseverancia, y además demostrando que lo que hacemos es de calidad. O sea, es pasarlo bien, es divertirnos, es reírnos, todo eso bien, válido, pero de calidad. Y que no por estudiar un tema vamos a hacer Bueno, sí, vamos a hacer una fiesta. Mientras yo estoy en la fiesta, estudio y leo. Es como, se puede. No está la esquizofrenia de, ¿no es cierto?, de, yo soy una estudiosa y enojada. No tiene por qué ser así. Entonces estoy disfrutando de este proceso, de este paso, pero con una rigurosidad académica que es lo que corresponde. Eso sería. Muchas gracias por hablar con nosotros. Le damos la palabra, por favor, a Pepe Pelayo. Gracias. Bueno, yo creo que ella tiene razón, mi amiga, porque eso pasa mucho. Y pasa en todos los países, porque el humor, lamentablemente, siempre lo han tenido como género menor en todas partes. Y no conozco ningún país así que tenga una institución, una cosa tan poderosa en el humor, excepto puntos aislados en muchos países como los congresos, la semana de literatura humorística, ese tipo de cosas, o estas organizaciones que año a año se reúnen, como la Sociedad Internacional del Estudio del Humor o de humor terapéutico, qué sé yo, y la nuestra. Pero es difícil. Yo he impartido cursos en 3 universidades en este país sobre humor y yo lo he disfrutado, lo he pasado bien, pero cuando quitan a la persona que le gustó la idea, se acabó. Entonces no le gusta más el humor y ya, se acabó. Eso pasa, te digo, en todas partes. Sin embargo, en el caso nuestro, ha sido una carrera aquí en este país, hace 25 años que estamos aquí, que nos obligó a trabajar solo y a trabajar sin ese apoyo y sin esa ayuda. Entonces hemos hecho camino al andar como Serrat y hemos encontrado, por ejemplo, que los profesores se han abierto mucho a esta idea. Ya yo he asesorado como una docena de tesis, hablando de tu tesis que está muy buena. Ya eso significa que hay cierta inclinación de las nuevas generaciones a valorar esto del humor. Lo del Instituto de Gumucio, que antes, al principio aquí, esto era imposible que alguien le diera el espaldarazo. En la literatura, en los concursos, yo me he enterado de los jurados que dicen: si le dan el premio a este libro de humor por encima de mi cadáver. En serio. Así que todo ha sido... por ejemplo, miren, a gobiernos, nosotros le hemos mandado a gobiernos de este país hacer itinerancia gratis para capacitar a profesores por comunas, sobre todo las más pobres, y nos han dicho: muy bueno, muchos éxitos le deseamos.
y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué tú le puedes hacer a eso? No. Hay que seguir, nosotros buscamos mecanismos, y por lo de la fundación que creamos y que sé yo, para colarnos. Estamos felices por la cantidad de trabajo que tenemos, yendo por todo el país, por todas las escuelas rurales o de escasos recursos, con niños vulnerables, en campamentos, nosotros motivando a leer a través del humor, desde un libro de chistes hasta la literatura humorística ya propiamente dicha, con juegos, con de todo, y empiezan los profesores, los directores a asimilar esto, y ya tenemos demasiada pega ya. Y eso ha sido de a poco, sufriendo año tras año, para poder lograr esas cosas. En la pedagogía, que una clínica importante nos hayan llamado para hacer un trabajo de humor y cáncer, para mí fue sorprendente, porque hay mucho prejuicio contra el humor, con el humor. Así que yo creo que de a poco se va imponiendo esto, y yo soy muy optimista. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra, por favor, a Jorge Montealegre. Bueno, con el mismo optimismo. Siempre hablamos desde la queja, desde donde estemos, porque si este fuera una mesa sobre la poesía, también hablaríamos desde la queja, porque bueno, por lo que decía antes, de que en general son trabajos solitarios. Entonces pasar de lo solitario a lo solidario a veces cuesta, porque somos parte de una comunidad como marginada, pero también imaginada. O sea, nosotros estamos en un tema que nos interesa, y que hay mucha gente que no conocemos, con la que no estamos en contacto permanente, ¿no es cierto? Pero que sí estamos de alguna manera en el mismo asunto. Entonces yo quería decir, además, como siguiendo con lo anterior, que tiene que ver con el tipo de trabajos que al final se van haciendo, que en esta comunidad hemos hablado, claro, por esta situación, estamos acá en la universidad, etcétera. Yo me referí a investigadores académicos que están en distintas universidades, ¿ya? Pero es justo decir también que parte de esta comunidad, bueno, son los estudiantes que están haciendo sus trabajos sobre esto desde distintas disciplinas, a veces usando el humor como una excusa, y otras veces como una cuestión suplementaria, y otras veces como algo realmente complementario, que tiene un interés en sí mismo. Pero también es parte de esta comunidad aquellos investigadores por amor al arte, literalmente, ¿no es cierto?, que no necesariamente son académicos, que en algunos casos son autodidactas, tienen una formación en algo que no necesariamente tiene que ver con el humor o con la literatura, etcétera, ¿no es cierto?, ingenieros, por ejemplo, y que son autodidactas en esto de empezar a estudiar el humor. Nosotros tenemos buenos ejemplos acá se inauguró hace un tiempo, ya terminó, pero duró unos buenos años, un museo de la historieta. La persona que hacía el museo de la historieta era un investigador de puro fanático del cómic, lo hacía, ¿no? Pero no porque fuera un teórico en el tema, ¿no? Moisés Jarzón, que está acá, tiene un emprendimiento de investigación y editorial, ¿no es cierto?, que no necesariamente nace, y esto no es un demérito, ¿no?, para nada, que no necesariamente nace desde el mundo académico, pero que al final también empieza a vincularse con el mundo académico, porque lo que hace es interesante, y seguramente va a ser más interesante en la medida que más se vincule con el mundo académico. O sea, es así. Y lo otro también, que es parte de la comunidad, son, diría yo, los practicantes del humor. Y ahí están los artistas, y están los profesionales, ¿no es cierto?, los guionistas, los comediantes, etcétera. Y en esa parte de la comunidad no siempre hay reflexión sobre el oficio, ¿no? Y es importante, ¿no es cierto?, que algunos de repente son entrevistados, etcétera, y muchas veces
no saben lo que hacen en el sentido estratégico de qué consecuencias tiene lo que se hace, ¿no? Se larga el chiste y a lo mejor ese chiste es súper discriminatorio, a lo mejor ese chiste, etcétera, tiene consecuencias que no están pensadas por la persona que hace, que practica, por así decir, el humor. Para terminar, porque yo sé que tú estás súper atenta con el tiempo, no sé si un minuto. Para terminar, decir que, por ejemplo... Le quedan 2 minutos. Ya, en la Universidad de Santiago, si bien esto no les interesó a una parte de la universidad, por ejemplo, en el Departamento de Historia ha sido tomado como muy en serio, en el sentido del humor como... Y específicamente el humor gráfico, ya para decirlo, como un aporte a la historiografía, como parte de los discursos, no solamente como una cosa suplementaria, o tomar los dibujos como monitos que ilustran un relato histórico, sino que ahí hay una cosa un poco más profunda, y se hará luego un diplomado en el que va a participar gente de distintos lados. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, entonces ahora es momento de la audiencia. Si tienen... Ay, perdón, lo siento. El dueño de casa. Discúlpenme. No se preocupe. Perdón, me entusiasmé. Por favor, Rafael Gumucio. ¿Ves como que no valoran el humor? No tan mal. Se me había olvidado en la respuesta anterior explicar algo, digamos. El nombre de nuestro instituto nace de un juego de palabras. Ustedes no son chilenos, pero hubo un centro de estudios humanísticos en Chile que fue muy importante, que fue bastante pionero, que justamente nació de la Escuela de Ingeniería. Era gente que estudiaba humanidades dentro de la Escuela de Ingeniería. Y este centro de estudios humanísticos, que quedaba muy cerca de acá, fue dirigido por Cristian Uneus, y ahí hacía clases Enrique Lin y Nicanor Parra, entre otros profesores. Y este centro de estudios humanísticos, algunos alumnos le llamaban el centro de estudios humorísticos, sobre todo alumnos de Nicanor Parra, porque las clases de Parra eran totalmente sui generis, es decir, él llegaba y no preparaba ninguna clase. Parece que un tiempo iba al psiquiatra y justo antes de la clase, entonces seguía en el psiquiatra en la clase, o las evaluaciones se basaban en una carpeta que cada uno hacía lo que quería. Eran clases, y sin embargo eran clases muy nutrientes, de las que salió mucha gente muy importante, y gente muy seria, digamos. De lo más divertido de este instituto de estudios humanísticos, muy humorístico, salió Raúl Zurita, Diamela Altit, Patricio Marchán, Pablo Yarzún, que son cabezones, digamos, gente muy inteligente, muy intelectual. Entonces, este instituto nació un poco de esta idea, y quiero decir que quizá, para mi gusto, este es el gran problema que tenemos que discutir en este congreso, digamos, que lo humanístico y lo humorístico para mí tiene una relación totalmente central, es decir, no hay humanismo sin humorismo, ni viceversa, y yo creo que estamos en un momento más bien de peligro. Yo veo, para seguir con el tono de la queja, yo no tengo mucho de qué quejarme, porque tengo una institución que funciona y que más bien me empuja a hacer más cosas que menos, digamos. Las instituciones funcionan. Sí, están funcionando. No tengo que quejarme de mi propia realidad, pero sí estoy preocupado, digamos. Acabo de llegar de Lima, donde hay una polémica por un personaje que se llama la China Tudela, que es un personaje humorístico de una revista, y ha sido acusada de discriminadora, y el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, peruano, una persona que tiene 2 garfios en vez de manos, le pidió a los anunciantes que no anunciaran más en la revista, y le pidió a anunciantes, cuando llegamos a un momento en que las instituciones, los presidentes o los parlamentarios le piden a los anunciantes que no anuncien en revistas donde hay humor que pueda afectarlo, creo que estamos frente a un peligro que yo creo que es mayor. Estamos viviendo un momento que realmente merece, creo yo, una reflexión alarmada. Yo creo que el ejercicio del humor,
no creo ni recordarle lo que pasó en Francia con Charlie Hebdo, pero el ejercicio del humor es cada vez más peligroso, cada vez más riesgoso, y yo creo que las universidades tenemos como función también proteger eso, de alguna forma ser el refugio de gente que está en peligro. Por eso en nuestro instituto hacemos mucho lo que dice Jorge. Más que traer académicos hacia el humor, traemos humoristas hacia la academia. O sea, le decimos a muchos de estos humoristas que son generalmente personas que trabajan en el mundo del espectáculo o de la... que lo que ellos hacen es importante, que lo que ellos hacen tiene origen, que tiene tradición, que hay un trabajo detrás de eso, que muchas veces del que no son conscientes o que son conscientes de manera... Y le estamos diciendo, ustedes son parte de una tradición y la universidad quiere amparar, proteger, encontrar que su trabajo es importante, porque pensamos que los valores humanísticos están en ellos, digamos, y que están en peligro si nosotros no somos capaces de proteger este ejercicio del humor. Yo creo que también se va a poner en peligro otro tipo de áreas del conocimiento. También va a estar en peligro la literatura, la filosofía y la matemática. El día de mañana puede ser que la matemática también sea que un parlamentario con un garfio quiera evitar la educación matemática. Así que quería usar este tiempo en eso, digamos, en buscar el tiempo de pensar cómo como instituciones universitarias vamos a trabajar para que el humor no solo lo estudiemos, sino que lo hagamos vivir, digamos, y le demos una vía propia. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, disculpe, damos la palabra a la audiencia para preguntas, comentarios. Vamos durante 5 minutos en honor al tiempo y a las ponencias que se abren ahora a las 11:10. Doy la palabra. Ay, por favor, tal. Hola, buenos días. Quiero felicitar a la mesa. Ha sido una mesa, un muy buen inicio, muy estimulante y que precisamente, bueno, saludo también a la audiencia, soy Rubén Olachea de México. Una de las comentarios que obtengo de la mesa es que esta renuencia a los estudios del humor en nuestras regiones es eminentemente político, absolutamente político y humanístico, precisamente desde que es nuestra esfera o a veces la científica, cuando se trata, por ejemplo, del humor terapéutico, y que es sumamente importante. Yo lo que siento que esta mesa es un preámbulo de la urgencia que tenemos editorialmente que surja una enciclopedia del humor en español y portugués. Creo que hay muchísimo interés de la comunidad latina de los Estados Unidos y Canadá en Norteamérica, de los mexicanos hacia todo lo que sea Caribe, Centroamérica y, por supuesto, la importancia enorme de Sudamérica con Brasil y todos los demás países. Urge que conozcamos a nuestros comediantes, los chistes pésimos de nuestros políticos, los cartonistas, los avances del humor en las terapias. Urge muchísimo, ¿no? Conocer el humor en la prensa, en la publicidad. Creo que ahí es un gran trampolín, porque atraeríamos en esta enciclopedia a todos los jóvenes empresarios que saben precisamente en esta generación, independientemente de la orientación política, que el humor es solución, ¿verdad? Soluciona muchísimos problemas, hasta de darse a conocer en el mundo con un buen producto X. Muchísimas gracias. Gracias. Allá adelante, por favor. Acá adelante. Hola, buenos días. Quiero hacer una acotación, porque es verdad lo que tú dices, pero yo soy la esposa de Pepe, soy su más fiel esclava. De hecho, me dicen Isaura. Entonces,
en los colegios, en las editoriales, me dicen, llama Isaura, y me conocen. Nosotros vivimos, porque recorremos muchísimos colegios, de hecho llegamos de Coquimbo, venimos, en un día pasamos de estar en un colegio con niños mapuches y huilliches, para estar al día siguiente con niños diaguitas y aymara. Lo que nosotros recorremos es mucho. Y hay una tónica que se ha ido un poco disimulando, pero es esto. Entran los niños, entra el profesor, a veces 200 niños, a veces 7 niños, da lo mismo la cantidad de niños, y entra el profesor y les dice, ahora niños, todos callados y en silencio porque vamos a tener un taller de humor. Y uno se queda así, uno dice, Dios mío, ¿qué pasa ahí, no? Y eso no es tampoco, es transversal. Eso pasa en los campamentos que nosotros hemos trabajado en la región metropolitana, que con unas ganas muy grandes de que funcione, ¿no? Llegan los directores de los campamentos, llegan los papás con los niños con mochila y tienen que portarse muy bien porque el tío les va a hablar de humor. Y es terrorífico para uno. Entonces, efectivamente, hay un tema que es político, obviamente, pero también hay un tema que es basal, nuestro. Yo no sé si en el resto de los países de Latinoamérica no nos ha tocado ver una cosa así tan brusca, porque de verdad es como si fuera el Tercer Reich, ¿no? Tienen que hacer esto y todo el mundo callado. Entonces, también ese es yo creo que es un factor que influencia, porque los niños se crían desde los 5 años y parten sabiendo de que el humor es una cosa tremenda nomás. Yo quiero acotar algo, que no nos vaya a pasar como con la marihuana, que al encontrarle el valor terapéutico, solo le encuentra el valor terapéutico y al final solo puedan tomar marihuana a gente que tiene cáncer y que se está muriendo, digamos. No nos pase con el humor eso, digamos, que el humor, yo creo que por supuesto tiene funciones terapéuticas, ayuda, pero que no rebuscamos el humor a ayudar gente con cáncer, porque creo que el humor justamente tiene que ser un poco como la marihuana, prohibido. Parte de su gracia es ser clandestino, es ser secreto, es ser... Yo siempre digo que la mejor campaña de fomento del libro que se puede hacer en el mundo es prohibir los libros. Si un gobierno prohibiera la lectura y la penara severamente por ley, habría traficantes de libros, estaríamos todo el tiempo y la gente leería con un placer infinito. Siempre creo que hay que conservar una cierta ilegalidad del humor, una cierta clandestinidad del humor. Para que la gente, porque lo que dices tú es muy cierto. Si yo lo obligo a hacer humor, lo voy a matar, digamos. El humor es algo que se hace en el recreo, y también podemos enseñar a hacerlo mejor, pero no nos pase lo de la marihuana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay, perdón. Sí, bueno, sin duda que se tienen que haber aburrido muchísimo esos pobres niños en un taller de humor, habiendo sido introducidos como tú dices. Sí, bueno, yo quería recordar un aspecto que Rafael no reveló en cómo se gestó el Instituto de Estudios Humorísticos, y es que cuando fuimos a presentar la idea y a convencer al rector de la época, que era Manuel Montt, él le pareció bien, digamos, después de que se repuso de la sorpresa, claro, y nos combinó a que se llamara Instituto de Estudios Humorísticos Experimental, porque le parecía algo tan raro, que le parecía que la única forma como de neutralizar esta como salida de madre de la academia era agregarle lo de experimental. Bueno, nosotros lo tratábamos de convencer de que humorístico y experimental era más o menos lo mismo, ¿no? Y cuento la anécdota un poco por eso, porque creo que sería interesante quizás que ustedes se recogieran como esa idea, digamos, que exploráramos esa idea del humor y lo experimental. Y en ese sentido también me gustaría decir que es un hecho
y ya no vale la pena casi comentarlo, que la academia se resiste al humor. Pero a mí me parece que también el humor se resiste a la academia. Y eso me parece bueno. O sea, me parece también, como un poco en la idea de lo que ustedes han expresado, especialmente Jorge, que el humor tiene esa irreverencia que lo hace, por supuesto, siempre el invitado de piedra, donde esté, para la política, para la sociedad, para la familia a veces. En fin, y es como una especie de paradoja, ¿verdad? Porque no puede perder eso, al perder eso o al transar eso, deja de ser humor. Y por lo tanto nunca puede aspirar a ser como 100% bienvenido, digamos, ¿no? Por favor. Yo estoy de acuerdo que la mayoría es problema político, ¿no? Pero contando con lo que dijo la esclava, el humor, desde el punto de vista del humorismo, ya como producto, yo defino el humor como la expresión de lo cómico. Sé que me pueden matar y todo, pero es la expresión de lo cómico y es un acto comunicacional sin profundizar, bueno, la fuente, el mensaje, el receptor. Ya cuando eso sucede, ya es humor. Y entonces, desde el punto de vista humorístico, puede que el humorista, desde el humorismo, se resista a la academia, puede que sea político, y todo eso está muy bien, y yo estoy de acuerdo. Pero hay otro punto de vista, que es el humor desde el punto de vista de Estado, de disposición ante la vida, de estado de ánimo, y de todo eso, y de formación de cognitiva, emocional, todo, que ya no va hacia el humorismo, sino que es un trabajo que hay que hacer. Y yo creo que, por ejemplo, se me ocurre que ojalá en todas las escuelas de pedagogía haya en la malla curricular ahí que se dé el humor para la pedagogía del humor, de que ese profesor salga y practique la pedagogía del humor y vaya formando y desarrollando el sentido del humor de los niños, porque es fundamental para mí el desarrollo del sentido del humor de los niños. Si eso fuera así, poco a poco, porque es largo el camino, pero es la única manera de salir de esos problemas que todo esto, que las quejas, todos los problemas, o de la bomba atómica, o de la guerra, o de todas las cuestiones. Yo creo que son dos cosas que hay que estudiarlas y estoy de acuerdo con las dos. Hay que decir que el rector Montt era una persona que tenía además mucho sentido del humor, había escrito varios libros de humor y todo. Sí, pero yo estoy de acuerdo con la decana que tiene que seguir siendo experimental, en cierto sentido, que tenemos que estar en la frontera y que tenemos que estar investigando cosas que no... Es lo que yo le digo a mis alumnos, sorpréndame, yo no quiero saber porque si ustedes me han hecho mucho caso y han hecho lo que yo les pido, entonces no han entendido nada, porque justamente yo les estoy pidiendo que me sorprendan. Eso creo que sí, en el ejercicio del humor es esencial. Y hay otro aspecto que no hemos hablado, que por supuesto que hay muchas charlas, muchas clases que tienen que ver con el rescate patrimonial del humor. Y eso sí que creo que la academia debe recogerlo de manera totalmente seria, y ahí no vale lo que estamos hablando. Es decir, la tradición del humor en periodismo, en periodismo, en publicidad y en literatura y en otras áreas es enorme, y el acervo cultural es enorme. Yo cuando creamos este instituto, no tenía idea siquiera yo de la montaña de conocimiento, y Jorge ha sido un investigador pionero en esto, y Maximiliano también. Es gigantesco, digamos, es gigantesco el volumen de creación en nuestros países, que se supone que justamente son alérgicos al humor en el papel. Es enorme, los panfletos, los escritores, los autores, es
Eso es una tarea muy bella y en ese sentido recojo, no me acuerdo, no sé tu nombre, pero que yo creo que una enciclopedia del humor en América Latina sería un libro, por supuesto, no muy divertido, pero un libro muy, muy necesario y que nos haría dar cuenta de eso, que digo, los periodistas toman todo tipo de preguntas, pero ¿hay humor chileno? ¿Hay humor en Chile? No sé, y ahora están dando la película El Condorito y es la película más vista de Chile, digamos. Y el Clinic es una de las revistas más leídas de Chile y uno se pregunta, no, o sea, lo que no hay son gente seria, digamos, parece. Estos días nos va a dar la oportunidad para responder esas preguntas. Bueno, agradecerles a la mesa, agradecerle a la audiencia. Estamos comenzando recién el diálogo de estos 3 días que vamos a tener ponencias, encuentros en el pasillo y otras instancias para seguir con estos debates, análisis y reflexiones. Así es que muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a los panelistas. Un aplauso. Y ahora le vamos a dar un aviso de utilidad pública. Bien, voy a informarles cómo va a ser nuestro proceso de la mañana. Las salas están ubicadas en el 4º piso. Siempre vamos a tener las mismas salas. Son las números... y al 4º piso se llega a través de un ascensor que está justo afuera de aquí. Esas son la 408 y 409. ¿Perdón? El ascensor que está allá arriba. Bueno, nos vamos... Sí. Hay 2 ascensores, está uno aquí y hay otro en el segundo piso. Y hay otro que está más arriba, sí. Y entonces la hora, lo que vendría es un café, es el momento del café, y luego comenzamos con la mesa Humor y Literatura, en paralelo Límites del Humor. Entonces la ubicación la coordinamos arriba y el café va a estar afuera justamente de la misma sala. Bien, lo otro, más avisos, que... El tema de la cena, porque para el tercer día hay que organizarlo, ojalá hoy día, a más tardar mañana, la cena de camaradería. La información la va a tener Gonzalo, que es parte del equipo de Rafael acá, y él le va a estar recogiendo, no sé dónde está Gonzalo, no lo veo, pero ¿Gonzalo? para que Gonzalo va por ahí arriba, ahí está haciendo señas. Él es quien va a recibir los dineros y todo para poder, ¿no es cierto?, gestionar ya concretar, digamos, la cena de nuestro tercer día. Y recordarles que es muy importante para nosotros que mañana es la asamblea de la sociedad, y en esa tienen que estar todos los socios presentes, porque estamos en un periodo como nueva directiva de cambios de estatutos. Entonces, les recordamos que es digamos, obligatoria su asistencia a esa reunión. Claro, una obligación. Bien, y yo como Karina, directora de Jauja, les quiero dar las gracias porque esta es nuestra primera actividad fuera de Temuco. Digamos, entonces esta es para nosotros como una inauguración nacional e internacional en este momento, al mismo tiempo, y estamos felices de estar aquí, que Rafael nos reciba, y es un bonito momento y creo que es el mejor momento como para salir del closet, ¿no? Algo así. Bien, muchas gracias.